Hace pocos días el boleto del transporte urbano se fue a 700 pesos, pero la métrica de costos daba 1.110. Con la inflación que tenemos a diario, vaya a saber cuál será el próximo aumento y cuándo. Vamos a hablar de esto y de algunas otras cuestiones con la concejal del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Laura Vilches. Laura, buenas noches, gracias por venir. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, muy bien. Bueno, Laura, 700 pesos el boleto, tiempo indeterminado, sí, ese valor. La Nación dejó de enviar los subsidios y bueno, el municipio está poniendo aproximadamente 400 pesos para no aumentarlo, cosa que no va a ser sostenible durante mucho tiempo. ¿Qué va a pasar? Mira, en primer lugar, quiero señalar que el aumento del boleto ha sido una decisión del intendente y que está basada en descargar el ajuste que está implementando el gobierno nacional sobre los usuarios. Entonces, desde ese punto de vista, es un gobierno municipal cómplice del ajuste de Milei. Más allá de la retórica y del discurso de intento de diferenciación, está llevando adelante la misma política económica. Entonces, eso hay que dejarlo claro. En segundo lugar, nosotros hemos sostenido y hemos presentado un proyecto que vamos a llevarlo a discusión en las comisiones del Consejo, de que la potestad de aumentar el boleto tiene que volver al Consejo Deliberante. La potestad arrogada del intendente, que es una especie de superpoder para definir por su propia cuenta el precio del boleto, no puede suceder más, tiene que volver al Consejo Deliberante porque es la manera en que la población puede controlar si efectivamente esos subsidios que dicen que se envían están yendo a los fondos a donde corresponden. Hay una crisis enorme que se abrió con ERSA retirándose de la concesión, amén de que están a muy poco del vencimiento de las concesiones, digamos, y que hay que, o sea, ya se vencieron en realidad y se volvieron. Tiene una prórroga, exactamente. Lo que pasa es que durante décadas estuvo haciendo negocios con el transporte de Córdoba y ahora deja a la población a la buena de Dios para... Con esta expresión que es poco laica, pero bueno, es un dicho popular, y que ni siquiera han mostrado cuáles son las cuentas que justifican esa retirada del servicio, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos sosteniendo es que tiene que volver a discutirse el conjunto del sistema. ¿Por qué? Porque estamos seguros y seguras de que no puede seguir aumentando el boleto, y menos al nivel de la inflación, como dijo el intendente, porque los salarios no están aumentando ese ritmo. Ahora, por mí, Laura, que cueste 80 centavos el pasaje como era cuando yo era chico, pero ¿cómo se hace para mantenerlo? Mira, nosotros creemos que tiene que empezar por garantizarse un servicio esencial. Y para garantizar un servicio esencial, si fuera necesario plantear subsidios, tienen que ser evaluados, controlados y discutidos por la población a través del Consejo Deliberante, pero sobre todo con intervención de los usuarios y con intervención de los propios trabajadores del transporte. Bien. ¿Por qué? Porque el servicio tiene que garantizarse porque es un servicio fundamental y es un derecho. No puede seguir siendo un negocio y eso lo hemos sostenido históricamente en las campañas electorales, lo hemos transformado en proyecto. Entonces, no puede ser que un servicio tan deficiente como el de transporte, que además tiene un arrastre y un retraso histórico en el diseño del propio sistema, esté costando lo que está costando y justamente, como decía al principio, sea parte de la descarga del ajuste sobre las familias trabajadoras, ¿no? ¿De dónde tendría que salir esa plata? Nosotros creemos que si hubiera que, por ejemplo, garantizar subsidios o de alguna manera sostener el sistema, tiene que salir de impuestos a los grandes ricos de la ciudad. Por ejemplo, las principales superficies comerciales que están eximidas de muchos impuestos. Por ejemplo, el negocio del desarrollo urbanístico, que también está eximido de impuestos, mientras la mayoría de la población paga impuestos por doquier. Entonces, igual eso no alcanza, no sé, es algo que bueno, tasa de impuesto le querés en todo cobrar. caso discutamos cuáles son las minutas de costos y cómo hacemos para hacerlo sostenible y además que sea integrado, que esté integrado a un sistema de movilidad que debe incluir desde el uso de las vías férreas que están en desuso desde hace muchísimo tiempo. Hay intentos y anuncios de campaña permanentemente, pero el problema sigue sin resolverse y desde ya que incorporado al otro plano de la movilidad urbana como es el servicio de bicisendas y de uso de la bicicleta. ¿Vos, Laura, pensás que el servicio tendría que ser estatal únicamente? Sí.
no tendría que trabajar ninguna empresa. No, porque en general la intervención de una empresa hace que lo que prime sea el negocio y la ganancia capitalista y no la necesidad del usuario. Eso es lo que hemos visto durante todos estos años. Entonces nosotros creemos que un servicio estatal no dirigido por funcionarios que también han hecho cuantiosos negocios, sino por los propios trabajadores. Y se han beneficiado históricamente. De hecho, el propio ex secretario del transporte muchas veces ha mencionado públicamente que él viene del sector privado y por lo tanto, como parte del sector privado, se iba a encargar de hacer rentable el negocio de la TAMSE. Por ejemplo, han sido declaraciones públicas en la propia campaña electoral el año pasado. Bueno, para nosotros esa lógica no va para el transporte. Hay que hacer desde ya un servicio eficiente, desde ya un servicio económico y eso nosotros hemos hecho pedir... Y subsidiar la demanda en vez de la oferta, que es la moda actual, pareciera ser. Es una vía de hacerlo. Lo que pasa es que necesitarías un sistema integrado que incluya el seguimiento del corte de boleto, el seguimiento del movimiento de las unidades, cuántos kilómetros se hacen y demás. Eso se puede hacer perfectamente porque todas tienen GPS. Totalmente. Mira vos, es re fácil. Eso es re fácil. Sin embargo, a nosotros no nos han dado jamás los números de los kilómetros recorridos, del combustible gastado, del desgaste de las unidades. Jamás, como funcionarios públicos, nos han abierto esos datos para que podamos controlar justamente cuán rentable es, qué ganancias se llevan las empresas, cómo se puede mejorar el sistema. Eso es insólito. No hay datos actualizados y hemos hecho pedidos de informes que jamás nos respondieron. Yo, a ver, uso una sola línea por el lugar donde vivo. Y vos entras a la página de esa empresa, seleccionás la línea de colectivo y el día, si ya sea hábil, sábado o domingo, y te aparecen absolutamente todas las frecuencias. Entonces, y vos sabes de dónde va y hacia dónde va, eso se puede sacar la cuenta fácilmente en pocos minutos. Sí, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque después tenés que hacer los cálculos de los montos de los salarios, tenés que calcular no solo los kilómetros recorridos, porque inclusive, pero perdón, el monto del salario también... Sí, pero inclusive, mira, te lo cuento porque hace años que estoy detrás de estos datos. Los laburantes de UTA hace años que están detrás de los datos, otros concejales hace años que estamos detrás de los datos, entonces vos podés hacer cálculos. Ahora, nosotros queremos información certera. Yo puedo estimar, de hecho, uno de los planteos que se le hizo a Bermúdez cuando estuvo en el Consejo Deliberante fue, si nosotros hacemos cálculos que son quizás erróneos, es porque la información pública no está. Bien. Entonces eso es una de las primeras exigencias. ¿Por qué? Porque yo estoy segura de que si se vieran los números efectivos de las empresas, veríamos que hay un gran negocio atrás. Obvio que tendría que ser información de carácter público. Leí en el Alfil que un chofer que ingresaba y empezaba a ganar algo así como 1.058.000 pesos. No quiero decir el número exacto, pero hablaba de ese número. Un chofer de transporte, sumarle las cargas que deben ser el 80% más, saldrá 2 millones cada chofer. Lo que cuentan los laburantes no es eso. Eso puede tener un laburante con algunos años de antigüedad. Eso decía el diario. No sé si estará mal. Yo te digo lo que he hablado con los trabajadores, porque además... ¿No ganan eso? No ganan eso. ¿Cuánto ganan chofer? Y además hay trabajadores precarizados y que ni siquiera tienen contratos a término. ¿En el transporte urbano? Sí, en el transporte urbano. Ha sido una de las demandas históricas. Ahora, qué raro que la UTA permita a un trabajador precarizado, ¿no? Mira, justamente... Digamos, ¿en negro sería? Sí. Hubo un conflicto, de hecho, el de 2018, que puso sobre sobre la mesa esta situación. A partir de ahí se pasaron a algunos trabajadores, los blanquearon de alguna manera, pero eran trabajadores que ni siquiera tenían recibo de sueldo. Las empresas... Y estaban manejando un colectivo. Sí. Les impedían siquiera sacar foto a los recibos de sueldo. ¿Y qué decía el titular? Bueno, si no pueden sacarle foto a un recibo que no tienen, pero digo... no, claro, pero se los hacían firmar, pero ni siquiera se los permitían tener. Bueno, pero entonces si había un recibo de sueldo no estaban en negro. No, sí, era un monto, una transferencia, pero no estaba legalizado. Ahora, ¿y cómo la UTA permitió eso? Y bueno, por algo hubo los conflictos que hubo en el servicio de transporte, con sectores autoconvocados disputando la conducción. Laura, te digo, nunca me había enterado de eso. Bueno, ha sido denuncias de los trabajadores por lo menos desde 2018. Eso es una de las cosas que pedimos. Nosotros hemos denunciado muchas veces que los trabajadores del transporte tienen una sobrevida
a la jubilación, que es de muy escasos años, porque el impacto de una actividad insalubre, que de hecho debería tener régimen de trabajo acotado justamente por las propias condiciones, es de 2, 3 años, que no hay casi trabajadores jubilados que tengan, no sé, 70 años, porque fallecen muy tempranamente producto de cardiopatías, de cáncer, o sea, de las enfermedades que les provoca el nivel de estrés de trabajo. Los trabajadores han denunciado que los obligan a hacerse cargo frente a las situaciones de crisis del transporte, digamos, de choques con sus propios patrimonios. Entonces, yo creo que eso es parte de lo que estamos señalando hace tiempo y que desde ya que en un contexto como este, también vos mencionabas el rol de la UTA, es increíble que la UTA, como otras conducciones sindicales, estén permitiendo que los procesos de lucha pasen, inclusive parcialmente por sectores, y no haya hasta el día de hoy convocado un paro general para enfrentar todos los procesos de lucha, los de los docentes, los de las trabajadoras de PAICOR, auxiliares y demás, justamente contra el ajuste. Y yo creo que ahí, y con esto cierro, sé que tenemos poco tiempo, que es un rol clave el que está jugando el peronismo, que especula con aumentar su caudal electoral en el 2025, perdón, no, 26 sería. Estamos en el 25. En el 27 pensar si vuelve a gobernar, pero lo está planificando sobre la tierra arrasada que va a dejar esta crisis. Laura, te agradecemos por haber formado parte de Meridiano 64.